Muchísimas gracias, doctor Rieder. Muy gentil por sus palabras. Muy agradecido con Audiápolis por permitirme participar con muchos, muchos abogados, jueces, fiscales. En las últimas semanas ha sido notoria y bastante incisiva la presencia de muchos abogados especialistas en el tema de derecho de familia. Las preguntas, las dudas e inclusive, no sé si te acordarás del caso de la señora que lamentablemente tenía una requisitoria y que se había llevado a un menor que ya lo había llevado a Bolivia. Y la verdad es que estos temas en derecho de familia son los más comunes que hay. El gran detalle, y permítame decirlo directamente porque hay que aprovechar la oportunidad, es, al derecho de familia históricamente se le ha ninguneado, ¿correcto? Y el derecho de familia es, a pesar de las circunstancias, y esto con el dolor que va a provocar a los civilistas, es en realidad la matriarca, por decirlo de alguna manera, de todo el sistema jurídico. El derecho de familia es el que terminó por provocar civilización. El derecho de familia es el que terminó por provocar las fuentes del derecho. El derecho de familia generó derecho internacional. El derecho internacional generó teoría de poder, generó derecho internacional, derecho constitucional y finalmente en 1804 regularizó un sistema denominado derecho civil sobre la base de un modelo de Napoleón Bonaparte de una legislación orgánica, totalmente funcional, basado en una idea del civil law que venía de la época del derecho romano, que se fue amplificando en la época del siglo VI después de Cristo con Justiniano, y que evidentemente en el mundo moderno a la Revolución Francesa se desarrolló en el Códice Civil, que finalmente es el que deposita la mayor parte de la regulación normativa del derecho de familia y derecho de sucesiones en nuestra actualidad. Por lo tanto, considerar al derecho de familia como una subespecialidad, como un ámbito privado, limitado al contexto de la intimidad o privacidad de las partes, es un error garrafal, es un error total. La mayor parte de las instituciones del derecho de familia y del derecho de sucesiones no funcionan. No funcionan no por una categoría denominativa o sustantiva o procesal, no. No funcionan porque no responden a la realidad social que se ve en el ámbito judicial. Y el gran problema es que no lo quieren asumir así. Usualmente soy uno de los más negados en la especialidad, principalmente porque creen que soy muy crítico y como si eventualmente la realidad fuera qué cosa, totalmente amigable. Quien les habla ha practicado esta especialidad desde el año 2001. He tenido la buena fortuna de ganar muchísimos casos, algunos notorios y algunos con mucho impacto en el ámbito constitucional, en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema, en los cuales los casos estaban perdidos. Defensa de personas varones homosexuales respecto de divorcios, de personas varones que a pesar de no haber generado ningún tipo de daño, perdieron a sus hijos y que finalmente se les restituyó la patria potestad y también la tenencia, en algunos casos, variaciones de tenencia, en un contexto en el que es probablemente mucho más fácil defender un corrupto, y ustedes saben la gran cantidad de abogados penalistas que hay para este tema, que defender de repente a una persona en el contexto de derecho de familia. Tan es así que en el contexto de derecho de familia no solamente se habla de una sola víctima, se habla de muchas víctimas. Algunas de ellas son invisibilizadas inclusive. Por ejemplo, es notorio que hay muchísimos colegas que pueden ver qué cosa, estos temas, pero la mayoría no vive del litigio en el ámbito del derecho de familia porque económicamente no es rentable. Personas que eventualmente viven en sectores D y E en el ámbito socioeconómico permiten detallar que es imposible llevar una asesoría legal a una persona que probablemente tenga un conflicto familiar que provoque como 5 o 6 procesos judiciales en diferentes vías, en diferentes instancias, en diferentes mecanismos procesales y judiciales para finalmente, ¿qué cosa? No tener un nivel de remuneración que pudiera mantener ese esfuerzo en el ámbito de un conflicto familiar, más aún cuando eventualmente la familia no tiene bienes ni tampoco tiene un patrimonio que pueda ser sostenible para efectos de evaluar sus derechos. Ese es el gran problema
Por eso es que normalmente no hay casaciones en la especialidad. Y si ustedes son especialistas en el ámbito del derecho de familia y derecho de sucesiones, podrán observar que a nivel de casaciones, literalmente casi no hay referencias directas en el ámbito sucesorio. Pero sí van a ver, ¿qué cosa? Conflictos en el ámbito del derecho civil, en el ámbito civil puro, que está vinculado con el contexto de sucesiones, especialmente cuando se ven nulidades de acto jurídico, especialmente porque los hermanos a la sucesión intestada generan actos contrarios al contexto familiar. Y así comenzamos a evaluar que este derecho de familia, que nosotros comenzamos a cuestionarlo desde el año 2003, porque desde el año 2001, vamos a ser correctos, pensábamos que la tendencia era, ¿qué cosa? Positiva y buena y correcta y eventualmente yo que venía de estudiar en la Universidad Católica no tenía ninguna duda ni ningún cuestionamiento hacia mis profesores. Porque evidentemente la ley tenía sus defectos, tenía sus limitaciones. Miren que yo estoy hablando ya para cuando el año era 2001 y el Código Civil del 84 ya me parecía muy, muy limitado. Eventualmente todavía podía generar algún tipo de indicación contraria. Pero ya cuando comencé a ver los mayores casos, algunas situaciones muy, muy controversiales, pensiones de alimentos que mejor no digo de quiénes han sido y situaciones en las cuales inclusive se evaluaron informes míos en el Tribunal Constitucional sobre estos temas y sinceramente si pudiera hablar de cada uno de mis casos, la gente terminaría totalmente traumada. Casos sumamente graves que me permitieron decir, acá el problema no es del derecho de familia, el problema es mucho más complicado. Y el problema es una complementación de tantos factores que van desde lo social hasta inclusive la interpretación argumentativa del contexto del derecho civil y del derecho de familia. ¿Correcto? En el año 2000 el Código Civil fue modificado en forma radical con respecto del niño y adolescentes al generarse un código especializado, en función de una norma que venía de la Convención de Derechos del Niño de 1989. Recuérdese que para ese contexto, el Código Civil del 84 mantiene algunas condiciones peyorativas sobre la mujer, pese a que el Perú había firmado el CEDAW, la convención que buscaba erradicar la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer en 1979. Estamos hablando que probablemente 6 años antes, en la que el nivel y el derecho internacional buscaban una igualdad de la mujer, nuestro Código Civil aún mantenía condiciones totalmente feudales, totalmente medievales, totalmente anacrónicas. Ejemplo, hasta el día de hoy sigue vigente el que un cónyuge solicite permiso para trabajar al otro cónyuge. Esa norma no ha sido derogada. Una cosa es que no sea aplicable, que otra cosa sea derogada. ¿Correcto? En este Código Civil aún se mantiene, ¿qué cosa? La petición expresa de un cónyuge hacia el otro para que el hijo extramatrimonial pueda, ¿qué cosa? Vivir con ellos. No se dieron cuenta que eventualmente desde el año 2006 está regulado el caso Reinaldo Scholz en el Tribunal Constitucional que habla de familia ensamblada. Las nuevas categorías del derecho de familia resultan totalmente disfuncionales a la gran mayoría de la doctrina, como también a la gran mayoría de los jueces que evalúan estos casos. ¿Correcto? Ya no se trata de un solo contexto en el ámbito del derecho civil y específicamente del Código Civil. Si ustedes revisan el Código Civil, solamente van a encontrar un único tipo de familia tutelado: la familia matrimonial y eventualmente la familia nuclear, que coinciden, por supuesto que sí, pero la familia en términos monoparentales, por viudez, porque eventualmente sucedió una desgracia, no está protegida. Y así comienzan a generarse una serie de circunstancias que eventualmente, por una cuestión totalmente particular, nuevamente vuelve a resaltar el derecho de familia en un contexto muy mediático. Y eso nos permite decir, para comenzar esta exposición, señores, si estaban pensando que probablemente esta conferencia va a tratar de algún nivel de persona, de algún nivel de referencia para efectos de evaluar alguna consecuencia jurídica, sí, va a haber consecuencia jurídica porque se va a analizar este contexto, pero no se va a hacer mención directa a si una persona actuó bien, actuó incorrectamente. ¿Por qué? Porque eso finalmente, y la experiencia me ha permitido indicarlo, eso va a quedar totalmente relativizado. Y voy anticipando, señores, esta conferencia eventualmente puede ser muy teórica, pero hay un elemento de practicidad
que normalmente los abogados especializados en estos ámbitos y cualquier individuo que tenga interés en la especialidad puede evidenciar. Probablemente podamos decir toneladas de papeles, muchísimos libros, mucha jurisprudencia, muchísima doctrina, muchísimos comentarios, muchísimos memes, pero al final de cuentas, si las personas que han estado involucradas en este caso, correcto, deciden perdonarse y deciden volver a ser una pareja y una familia, sencillamente todo ha quedado en nada. Y eso es una discrecionalidad que debemos entender, que debemos comprender, porque finalmente en el uso de manejo de libertades, nadie tiene la plena autonomía y total injerencia como para poder decidir. Y eso es lo que nos permite decir, entonces, señores, para poder delimitar metodológicamente esta exposición, tomando en cuenta que soy profesor no solamente en una universidad, sino en varias, y que tengo publicaciones sobre la materia, no es una cuestión de decir que vamos a hacer escarnio, que vamos a utilizar los nombres para eventualmente dar un juicio de valor. Literalmente, no es que no tengamos la autoridad para hacer eso, pero creo que ya es suficiente con las condiciones que se han generado acá. Y no para defender a los dos adultos. Yo considero que acá hay muchos más afectados que esas dos personas. En primer lugar está una niña, totalmente inocente. En segundo lugar está la familia de ambas personas, ¿correcto? Y finalmente está también la misma culpable de esta situación, que está asumiendo un costo sumamente elevado por su responsabilidad. Y no solamente con esto, señores, los mayores actos de violencia contra esa señora no han venido de varones. El que digan de que los memes, que las imágenes se están abusando, no. Quien delató a la señora fue una mujer, Magali Medina. Quien hizo el acto de corralito fue Gisela Valcárcel. Quien la destruyó en vivo fue Etel Pozo y Janet Barbosa. Entonces, si vamos a hacer de referencias, recuérdese que en este contexto, la mayor parte de violencia que ha recibido esa persona no vienen de varones, vienen de mujeres. Y creo, sin temor a equivocarme, que en realidad ha sido un contubernio entre dos grandes personajes de televisión para levantar rating en ambos niveles. ¿Mm? Magali Medina y Gisela Valcárcel son las grandes beneficiadas de este problema. Y probablemente mañana Gisela Valcárcel abuse de su condición y termine por destruir lo poco que le queda a una persona que eventualmente actuó de forma negligente. ¿Correcto? Entonces, nombres no interesan. Acá es un tema en el cual le puede suceder a cualquier individuo, varón, mujer, inclusive en relaciones, ¿qué cosa? Homoafectivas. Porque esta no es una cuestión de género, esta es una cuestión de calidad de persona, que esa es la parte importante que vamos a detallar. Esto nos permite entonces indicar que van a generarse 4 grandes condiciones a raíz de ese caso mediático. El primero de ellos, que es la regla general en el ámbito social, no solamente en el Perú. Esto ocurre desde México hasta Chile y Argentina y ocurre desde Alemania, frontera con Francia, hasta España. ¿Por qué? Porque, señores, tenemos un modelo de familia vinculado a un contexto muy jurídico que versa sobre una realidad del derecho romano, del derecho canónico, del derecho moderno. Por lo tanto, normalmente la ley en este tipo de contextos siempre ha quedado al margen de las atribuciones que desarrollen las personas. En este sentido, la pareja, por regla general, en el contexto peruano y latinoamericano, no hace nada. Y esto normalmente se desarrolla como una procrastinación, ¿correcto? ¿Qué significa procrastinación? Significa evitar ejecutar acciones de defensa de derechos de forma inmediata. Y esto, señores, no es solamente con respecto de esta pareja mediática, es respecto a los alimentos. Y recuérdese que inclusive el Estado permite que las personas procrastinen porque sencillamente se puede plantear alimentos 15 años después de la generación de la obligación. 15 años después. Si eso no es negligencia, ¿qué es? Entonces, esta pareja puede no hacer nada y eventualmente no decidir nada sobre la relación paterno-filial.
Y acá comienzan a ocurrir los grandes inconvenientes que luego desembocan en contextos de violencia. ¿Pueden provocar padrectomía? Sí. ¿Pueden provocar alienación parental? Sí. Pero oiga, la doctrina dice que la alienación parental no existe. Bueno, vayan a un juzgado y sencillamente queden separados en la puerta de cualquier juzgado en la cual eventualmente van a llamar, ¿qué cosa? A un proceso o a una audiencia pública para determinar o alimentos o tenencia o régimen de visitas y se van a dar cuenta el modo en el cual cada progenitor habla con su hijo y termina generándole un nivel de violencia psicológico que normalmente el juez no evalúa, porque el juez no hace intermediación procesal, ¿correcto? Basta con que vean la fecha de presentación de cualquier demanda y la fecha de ejecución de una audiencia y se van a dar cuenta que ese juez no es el culpable de los defectos de nuestro sistema judicial. Bajo esas condiciones, entonces, también hay otro gran problema, las sociedades gananciales. El patrimonio familiar no suele ser evaluado. Peor aún, cuando a veces la familia deja de evaluar estos contextos, las deudas terminan por abrumar a ambas partes. Porque al final de cuentas, como siguen siendo matrimonio, las deudas terminan por afectar a los dos. Y muchas veces esto se presta para generar, ¿qué cosa? Un contexto de violencia total en el ámbito económico. A tal nivel que ya no hay víctima, porque las dos personas pueden ser víctimas de esta situación. ¿Y por qué? Porque las personas no ejecutan un corte financiero respecto de sus obligaciones en el momento de la separación o en el momento de la crisis. Y esto es muy objetivo. Finalmente, señores, recuerden que las condiciones de relación de pareja pueden ser tan amplias que, por ejemplo, suena ridículo, suena muy machista, pero en la actualidad esa idea de que soy la catedral y las otras podrán ser las capillas, sigue siendo válido. Hay estudios sociológicos que demuestran que la violencia en el ámbito familiar no se da en los sectores económicos pobres, se da en los sectores económicos altos, y en las cuales las esposas aceptan los actos de infidelidad para no perder las tarjetas de crédito. Vean los libros de Ramos Padilla y podrán observar que esta realidad es una tendencia objetiva. Y no lo digo yo, ¿correcto? Esto está en la doctrina. Bajo ese criterio, el primer punto en el cual normalmente se desarrolla un conflicto familiar, pasamos al segundo. Cuando la pareja soluciona su conflicto en diferentes niveles, puede resolverlo en forma definitiva. Recuerden que un acto de infidelidad, un acto de adulterio, inclusive actos de homosexualidad, actos de violencia física, correcto, pueden ser perdonados. Es más, el Código Civil permite que eventualmente antes de la emisión de una sentencia, las parejas se puedan reconciliar. Señores, nuestra legislación siempre ha buscado la reconciliación familiar a pesar del daño grave de la víctima. Y tenemos dos antecedentes sumamente negativos en este sentido que fueron declarados inconstitucionales. ¿Correcto? Uno por el Tribunal Constitucional y otro por el Congreso de la República. El primero de ellos, por el Tribunal Constitucional, cuando en su entonces la adjunta de la Defensoría de la Mujer, Rocío Villanueva, hoy decana de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, planteó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 333 del Código Civil respecto a la violencia física reiterada y constante, porque así era determinado a inicios de este milenio. Y el Tribunal Constitucional detalló que basta un solo acto de violencia física de una persona sobre la otra para configurar el divorcio. Esta denominación que nosotros tenemos en la actualidad ha sido modificada en casi 40 años, pero entiéndase que ese nivel de violencia era permitido porque supuestamente se debía proteger el matrimonio. ¿Y cuál es el segundo de los hechos? Que fue eliminado en el 2004. Señores, se permitía que el violador pueda casarse con la víctima. Esa situación tan anacrónica, porque supuestamente los legisladores decían de que eso ocurría en los Andes peruanos, en los cuales los abuelos secuestraban a las abuelitas, ¿correcto? Era violación. No, es totalmente diferente y es por la mala visión de nuestra realidad andina y de nuestra realidad amazónica. En realidad, los abuelitos se fugaban, eran pareja, se fugaban, no se secuestraban, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque las condiciones sociales, las condiciones de machismo, las condiciones económicas y las condiciones sobre todo morales no permitían el desarrollo de hoy por hoy lo que comúnmente se denomina enamoramiento, ¿correcto? Y esas condiciones tan objetivas inclusive se traducen en la actualidad, porque hoy por hoy muchísimas mujeres que tienen años de matrimonio son
¿qué cosa? Muy conscientes al declarar que la gran mayoría de sus matrimonios ha sobrevivido tanto tiempo, no por una cuestión de fidelidad o de felicidad, sino porque sencillamente se han callado. ¿Que eso no es una condición de violencia? Por supuesto que sí. Pero señores, acá viene una gran diferencia. La violencia familiar es un pequeño factor de toda la violencia social que el Perú tiene. Y dentro de esa violencia familiar, la violencia contra la mujer es una condición mínima. ¿Por qué? Porque se subdivide de la violencia de cualquier progenitor sobre los hijos, de cualquier pariente contra otro pariente y esencialmente los conflictos que se desarrollan en el interior, por ejemplo, con temas económicos. Hoy por hoy, ustedes lo han visto, muchísimos hijos matan a sus propios padres para quedarse con el patrimonio. Y eso el derecho de familia no lo ve, porque dicen, no, 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 eso es derecho penal. Claro, ahí vienen los grandes niveles de exclusión, ¿correcto? Y en realidad se trata de un mismo contexto de violencia. Pero también puede ocurrir que esa pareja solucione sus problemas en forma parcial. Por ejemplo, regresan, pero los años se vuelven a separar o vuelven a generar conflictos familiares. Eventualmente porque esa pareja no asume las condiciones del conflicto, generalmente por negación, generalmente por violencia. Quien diga que estoy exagerando, que lo mencione. Y se van a dar cuenta que muchísimas víctimas se rehúsan a denunciar estos hechos por la familia, por cuestiones psicológicas, etcétera. En nuestro país, quien les habla comenzó a trabajar el tema de psicología en el ámbito de las relaciones familiares desde el año 2003. Tengo varios libros que lo demuestran y varias publicaciones. La gran mayoría de los primeros artículos que publiqué fueron en el extranjero, porque en el Perú no los aceptaban. Ante estas situaciones, muchísimos de los problemas que tienen las personas no provienen de la violencia familiar, provienen de una violencia sistemática y además orgánica para el caso peruano, que viene desde la pobreza endémica en muchísimas personas que vienen de sectores sumamente excluidos de nuestro país, hasta situaciones totalmente, ¿qué cosa? Vinculadas al terrorismo, vinculadas a las migraciones. ¿Por qué creen que nuestro país es racista y discriminador? Porque todos esos problemas se fueron concatenando. Y esto proviene desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Por eso que tenemos conos, que bueno, recién ya se denominan de otra manera. En Lima teníamos cono norte, cono sur, cono este. Hoy se llama Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, para evitar, ¿qué cosa? Un contexto de discriminación. Pero recuérdese que en los años 70, los años 80 y en los años 90, esas poblaciones eran totalmente discriminadas. Y es porque la ciudad nunca se concibió para aceptar a los que venían. La reforma agraria, 1969, el terrorismo, la crisis económica provocada por el gobierno corrupto de Alan García, 1986 a 1990, es evidente. Eso generó muchísimos cambios en el ámbito de nuestra realidad familiar. Migraron para 1986-1990 4 millones de peruanos. La misma cantidad de los venezolanos que migraron hacia el extranjero. ¿Que no genera un cambio en la familia? Ahí se van a dar cuenta que eventualmente las personas en el Perú dejan de atender sus necesidades, obligaciones y derechos porque no saben qué hacer. Peor aún, la gran mayoría de personas que tienen estos conflictos mediáticos normalmente no consulta un abogado, normalmente consulta con el mejor amigo o con el vecino. Y esto relativiza la especialidad. Peor aún, muchísimos abogados especialistas en temas de derecho penal, derecho civil, derecho tributario, derecho constitucional, consideran que esto no vale la pena. Y esa es una realidad. Los congresos de derecho de familia en el país son sumamente limitados, son muy pequeños, son muy reducidos. Siempre intervienen las mismas personas. Rechazan, ¿qué cosa? La evaluación de elementos interdisciplinarios. Los jueces que participan rechazan que eventualmente existe una ponencia que cuestione una de sus decisiones. Y en el ámbito judicial peruano hay situaciones tan ridículas y tan obsoletas que sencillamente es inadmisible que se piense así. Peor aún, actúan diciendo A y eventualmente se pronuncian diciendo Z en una conferencia. Esto es solo 2 de 4 niveles, porque en el tercer nivel, cuando ya la pareja toma conciencia de sus obligaciones y de sus derechos, entre ellos y respecto de los hijos, respecto de la progenie, es porque ahí se comienza a desarrollar, ¿qué cosa? Un conflicto a un nivel de publicidad total, porque interviene el Estado en cuestiones vinculadas, por ejemplo, a filiación, en cuestiones vinculadas a alimentos, a patria potestad, eventualmente a régimen de visitas.
Tenencia compartida. Desde el año 2008 la ley de tenencia compartida existe, nadie la aplica, porque sencillamente creen que el conflicto es permanente. No se dan cuenta que el tiempo genera muchísimas veces condiciones positivas al conflicto familiar, porque las personas se cansan de pelear. Eso genera síndrome de burnout o eventualmente genera otras patologías, pero que no las aceptan, porque ni siquiera el equipo de apoyo multidisciplinario, ni siquiera el equipo de medicina legal del Ministerio Público evalúan estos casos. No los hacen. Y no es culpa del Perú, porque esto también lo he visto en México, también lo he visto en Chile, lo he visto en Argentina, en Colombia, donde he tenido la oportunidad de trabajar y de también dictar clases. Entonces es una realidad genérica, pero en nuestro sistema jurídico, porque tenemos la misma visión. Y eso nos permite decir, si con los hijos hay muchísima negligencia y no se evalúa correctamente y no se toma en cuenta que los hijos son sujetos de derechos, acá estamos hablando de que todos son sujetos de derechos. El esposo, la esposa, los hijos. Pero un momento, recuérdese que una cosa es ser sujeto de derecho y solamente hay dos que son parte procesal. Los hijos no. Y cuando hay conflictos de intereses entre el representante y el representado, nadie dice nada. Y los jueces que evidentemente observan que a veces la malicia y la temeridad procesal exigen que la otra parte no intervenga o no tenga derechos, no dicen nada. Pero claro, si fuera un tema económico, ahí sí, conflicto de intereses. Pero en familia no. Y eso tiene mucho que ver con el ámbito de la gestión de las sociedades gananciales, porque normalmente hay muchísima disfuncionalidad. Y permíteme detallar una referencia muy particular. 28 de mayo de este año, quien les habla fue Amicus Curiae en la Corte Suprema, en el primer pleno jurisdiccional civil familia en el país. Y yo digo que es el primer pleno jurisdiccional civil familia en el país, porque los anteriores eran solo plenos civiles. ¿Correcto? Y esto es muy importante, porque quienes han leído los plenos en nuestro país solamente detallan de 10, solo 2 casos de familia. Y yo considero que de 10 casos que tenemos en el ámbito de los plenos civiles, 8 son de familia. 8. El primer pleno habla sobre una familia monoparental, a los cuales le dieron 24.000 soles de compensación en vida, porque van a morir. 3 niños de padres diferentes y una mamá, todos en una situación de pobreza, y 24.000 soles. Probablemente ahora ya tengan cáncer, probablemente ya tengan un riesgo de vida muy elevado, pero 24.000 soles fue suficiente para la Corte Suprema. ¿Que ese caso fue un contexto de familia? Sí. ¿Lo evaluaron así? No. Fue un tema civil patrimonial. Tercer pleno jurisprudencial, caso 4664, 2010 Puno. Ese caso es muy referencial y significativo porque permite detallar algo que desarrolla implícitamente. Analiza que el conflicto familiar es humano. Por lo tanto, no se puede evaluar las reglas del título preliminar del Código Civil y Código Procesal Civil para estos tipos de conflictos. ¿Por qué? Porque las personas actúan de manera distinta, ¿correcto? A una situación de evaluación solo de intereses o solo de derechos. ¿Por qué? Porque en el ámbito familiar se busca otra expectativa, ¿correcto? Y en esta medida hay 3 elementos muy significativos. Determina la separación de hecho como un elemento significativo. 2, determina que las personas tienen que actuar de conformidad a un contexto de flexibilización. El principio de elasticidad que viene del proceso constitucional pasa a un contexto procesal civil para generar, ¿qué cosa? Una evaluación probatoria. ¿Y por qué? Porque es difícil probar estos elementos en un contexto judicial. La prueba, que en el ámbito penal es fundamental, en el proceso civil es relativo, porque recuerden que hay iniciativa de parte. Y en el contexto de familia, las personas no pueden probar. Hace menos de 10 años, la Corte Suprema sustentaba que si 2 personas eran ubicadas, identificadas en un video o en una fotografía, ingresando a un hotel, y eventualmente había una posibilidad de que se hubiera generado un hijo extramatrimonial entre estos respecto de una persona casada con otra persona, no necesariamente había, ¿qué cosa? Coito y eventualmente procreación. 2 personas adultas, uno de ellos casado, ingresa a un hotel con otra persona que no es su esposa y probablemente solo vayan a conversar. Yo creo que relativamente ese caso tiene algún nivel de sustento. ¿Por qué? Porque probablemente un coito no siempre genere ¿qué cosa? Una procreación, una fertilidad. Y eso, señores, nos permite detallar. La prueba tiene valores totalmente distintos en lo constitucional, en lo procesal, en el ámbito penal
y también en el ámbito de familia. La relativización. Si no me creen, vean el año pasado el Tribunal Constitucional validó las conversaciones por redes sociales como un elemento probatorio. Y es porque en el contexto familiar es generalmente la prueba la que menos se puede evaluar. Por favor, doctora yo, Flor, al final de la clase, ¿sí? Si no va a ser muy difícil completar nuestra exposición. Y esto nos permite decir, señores, que eventualmente cuando esa pareja ya analiza el contexto de sus derechos y de sus obligaciones, el problema viene con la comunicación. Porque normalmente el conflicto se agudiza cuando se ingresa al sistema judicial. El tiempo, el burnout, las situaciones en las cuales surge el efecto doppelganger, en donde en un proceso una víctima termina denunciando al agresor y en otro proceso paralelo, en otra instancia judicial, esa inicial persona agresora se termina convirtiendo en víctima. Les doy un ejemplo, conflicto de alimentos. La primera persona que demanda a la otra persona, y no voy a hablar de géneros, plantea una demanda de alimentos. El otro, el que recibe esa demanda, plantea régimen de visitas o eventualmente la tenencia. Y en tercer nivel surge una denuncia de violencia familiar de cualquiera de esos. 3 procesos con las mismas personas involucradas y eventualmente analizando un contexto muy parecido, pero que se ve en una vía judicial civil, en una vía judicial familiar, eventualmente en un ámbito fiscal o en un ámbito policial administrativo, eventualmente se ve en el ámbito conciliatorio, que sinceramente no sirve, correcto, la conciliación no sirve. Muchos dicen, no, sí sirve, en realidad no sirve. Por eso es que en el año 2017-2018, la comisión que evaluó la reforma del Código Procesal Civil solicitó eliminarla. Y lo decía con objetividad, ¿correcto? En este sentido, señores, recuérdense, todas estas evaluaciones finalmente caen en un contexto de descrédito. Las personas no asumen el contexto de una asesoría legal. Primero, porque asumen que es oneroso, y segundo, no toman en cuenta la gran asistencia que podría dar el Estado en la atención de estos casos. La defensa pública es muy buena en todo el país. El gran inconveniente es que normalmente en este tipo de situaciones se asume una condición de victimización y también de condición íntima y privada que no se logra exponer objetivamente estos casos. Y finalmente, cuando ya la pareja entra al sistema judicial y se convierte en usuaria del sistema, se agota, se cansa, desiste. Por eso que los niveles de abandono procesal son sumamente elevados, ¿correcto? Acá se genera un proceso sumamente complicado. Por ejemplo, si una pareja plantea un divorcio, eventualmente en un juzgado especializado, donde va a haber alimentos, donde va a haber tenencia, ese proceso le va a tomar 3 años. Muy distinto si plantea qué cosa, el conflicto, por ejemplo, en alimentos en un juzgado de paz o eventualmente la tenencia en un juzgado especializado o eventualmente la filiación en un juzgado especializado, pero si pide filiación y alimentos en un juzgado de paz. ¿Esto qué significa? Que el mismo sistema permite la atomización de procesos y, peor aún, permite que las personas sean muy discrecionales en la evaluación de sus derechos y de sus obligaciones, especialmente para generar malicia y temeridad procesal. Si creen que estoy exagerando, vean nada más el caso de Galese en el año 2018, en el cual fue imputado de una paternidad y 3 pruebas de ADN detallaron que no era el padre. ¿Acaso algún fiscal leyó el artículo 145 del Código Penal? No. Y en este caso, quien generó un daño a la niña fue la propia madre. Y no se evaluó correctamente. Y en este sentido, para nada sirvió que en el año 2001 el Perú fuera condenado por el caso Barú Sipcher contra Perú por el tema del nombre y de la identidad. Más aún cuando tomamos en cuenta que en el año 2011 la Corte Interamericana desarrolló el caso Hellman contra Uruguay. Y en estos contextos, como si fuera totalmente irrelevante. Es más, regresando a los plenos jurisdiccionales, véase cómo la Corte Suprema evalúa un caso de sociedades gananciales respecto de una familia en total crisis. El conflicto que se desarrolló en 8 años, correcto, fue analizado por 2 partes procesales que eran medios hermanos. Y el caso, que tiene 94 páginas, solo tiene 2 párrafos en los que describe el conflicto familiar. Y ni siquiera lo describe, solo detalla que eran, ¿qué cosa? Medios hermanos. Punto. La pregunta es, ¿ese es un caso de familia? ¿Eso es un caso de sucesiones?
Es un caso de derecho civil, como si las personas fueran totalmente, ¿qué cosa? Diferentes. Cuando en realidad, miren, entre que se generó el pleno en el cual participaron 5 profesores destacados de Derecho Civil y Derecho de Familia, hasta que salió el fallo el año pasado, correcto, en plena pandemia, ¿qué hubiera pasado si en esos 5 años esos 2 medios hermanos hubieran solucionado su conflicto? ¿Cómo hubiera quedado la Corte Suprema? Nunca tomaron en cuenta esta situación. Entonces, si más allá de lo que estaban pensando eventualmente hacer escarnio de las víctimas en esta situación de caso mediático, es importante detallar que todo el derecho de familia necesita una reestructuración. Y no solamente el derecho de familia, el derecho de sucesiones. En la semana tuve un examen de grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la escuela de posgrado. Y le pregunté a un notario y le dije, ¿cuántas veces usted ha visto un testamento holográfico? Y me dijo, nunca. La pregunta es, ¿y para qué lo tenemos en el Código Civil? Peor aún, ¿para qué vemos el tema de testamentos si en nuestro país, nuestro sistema civil permite un sistema declarativo y un sistema constitutivo? La seguridad jurídica. ¿No han visto ustedes que hay personas que eventualmente son hermanos de padre y madre y tienen los apellidos inscritos de manera distinta? ¿No se han dado cuenta que a veces una mamá está registrada en el DNI de uno, correcto, como María Isabel, y en el otro DNI figura como Isabel María? Esos casos de inseguridad jurídica son permanentes en nuestro país. Peor aún en el contexto de filiación. Recuérdese que en el contexto del decreto legislativo 1377, correcto, la mujer casada puede detallar que el hijo no es del marido. La pregunta es, ¿y ese hijo de quién es? ¿Del Espíritu Santo? ¿De quién es? La inseguridad jurídica en el tema de filiación es un contexto que viene desde el origen de la civilización. A nadie le ha importado el contexto de la seguridad jurídica en el contexto de filiación. No existe eso. Y no solamente en nuestro país, en el contexto del derecho de familia en forma general. ¿Correcto? Por eso es que hemos tenido hijos legítimos, naturales, hemos tenido amancebados, hemos tenido eventualmente diferentes categorías, que eso lo estoy publicando en Gaceta, en el libro, en la revista de Gaceta Jurídica, de Gaceta de Familia, y que eventualmente tiene un montón de categorías. Tenemos a los hijos incestuosos, a los adulterinos, a los sacrílegos, tenemos a los espurios, a los fomecinos, y claro, ¿los hemos visto? No, solamente hemos visto 3. Eventualmente por ahí hemos visto qué cosa, de repente la adopción. ¿No se dan cuenta que hoy por hoy, por ejemplo, en una familia ensamblada o eventualmente en una situación de acogimiento familiar, los conceptos de adopción han cambiado? El derecho de familia ha cambiado en todos estos años y nos permite hablar de 3 épocas totalmente diferenciadas. El derecho de familia clásico, tradicional, decimonónico, sumamente medieval, entre 1984 y el año 2000, que inclusive comenzó totalmente disfuncional porque el terrorismo en el Perú comenzó en 1980. Las grandes migraciones en las que se generaban familias separadas y divididas ya existían desde 1969 y a nadie le interesó desarrollar, ¿qué cosa? Ese concepto de nuevos tipos de familia. Peor aún, en ese año todavía se mantenía la figura del hijo extramatrimonial, hasta hoy. Y viene la gran pregunta, ¿qué dice el artículo 6 de la Constitución de 1993? Que prohíbe la denominación de ¿qué cosa? De la relación de la condición civil de los progenitores sobre la identidad del hijo, ¿no? ¿Y por qué no se ha cambiado? ¿Por qué no se ha adecuado? Porque sencillamente se sigue asumiendo una condición absolutamente negativa. Bajo estos criterios, entonces, debemos observar que hay una serie de elementos, ¿correcto?, que tienen que ser modificados, que tienen que ser estructurados a una nueva realidad. El derecho de familia entró en crisis hace muchísimo tiempo, comenzó en crisis en 1984. Es más, recuérdese que el matrimonio civil, inclusive cuando fue promulgado, se cuestionó, ¿correcto? Hoy, inclusive, hemos tenido hace muy poco un caso en el Tribunal Constitucional que analizaba la familia homoparental y el Tribunal Constitucional dijo, no, el Código Civil no tiene que ser modificado ni la Constitución, porque así está establecido por nuestro legislador. Claro, no se tomó en cuenta el caso Duque versus Colombia, que habla sobre la unión civil. Y si la Corte Interamericana tiene fallos que son vinculantes, ¿cómo es que el Tribunal Constitucional decidió desconocer esto? Peor aún, de los 7 magistrados en ese momento, los 7 son conscientes de los fallos de la Corte Interamericana. El contexto de machismo, el contexto de derecho de familia disfuncional, decimonónico, sigue muy impregno en nuestro cerebro, en nuestra psiquis colectiva.
Y esto es necesario de cambiar. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de que inclusive las convivencias, que son tres tipos, se confunden con el concubinato, que tienen una naturaleza totalmente distinta. Hoy por hoy podemos hablar de relaciones familiares, porque ya no se protege una familia, hay varias, hay varias. El contexto de la persona, conforme dice la Constitución política, detalla que el núcleo y el elemento que da el eje y sostenimiento a todo nuestro sistema de Estado de Derecho democrático y social es la persona, no la familia. Por lo tanto, quien interprete en primer término a la familia sobre la persona comete un error constitucional. Y ese error constitucional, lean solamente lo que se dijo en el primer pleno jurisdiccional nacional civil familia del 28 de mayo del año 2021, donde seguían algunos autores pensando que la familia valía más que las personas. ¿Correcto? ¿Hay diferentes niveles de evaluación? Por supuesto que sí. Hay 4 valores que son muy significativos: persona, tiempo, realidad social y la ley. Y lamentablemente todos estos valores van a tener un significado para el contexto constitucional, para el contexto civil, para el contexto penal. Una persona que mata a otra persona, si se escapa del país por 30 años o hasta más, podrá lograr su prescripción del delito. Una persona que invade un terreno podrá, ¿qué cosa? En el tiempo adquirir una prescripción a su favor. Pero en el contexto de familia no. Y les doy un ejemplo muy sencillo, sin ánimo de ir más allá de la intimidad de estas personas. Alan García, cuando murió, tenía una convivencia con una mujer por 15 años y todo el mundo sabía de la relación. El problema es que Alan García no se divorció. Y al inicio esa relación, que era concubinaria, pasó a ser una convivencia de mala fe. No mala fe entre ellos, mala fe con respecto a la ley, porque al final de cuentas, cuando murió, la pensión de viudez se la dieron a la esposa, que durante 16 años no estaba con su esposo. Entonces viene la pregunta: ¿deberes de solidaridad, deberes eventualmente de asistencia? ¿Cuáles? Si la señora estaba por un lado y el señor estaba viviendo con su conviviente. Esos problemas nos permiten decir que hay una familia real y hay una familia formal. El gran problema es que medio mundo sigue pensando que vale la familia formal. Y eso ya no ocurre. En Colombia, desde el año 2008, existen sentencias a nivel de la Corte Constitucional que hablan de familias paralelas, de familias sucesivas. Lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil. En Brasil, en el año 2012, se registró un matrimonio poligámico, poliamor, 3 personas. Fue registrado a nivel de Corte Federal. Esto, señores, en la doctrina comparada se ve mucho. En el Perú suena esotérico, suena sumamente extraño y claro, como Bermúdez lo dice, eso, ese habla tonterías. Y esa es la realidad. Y tenemos que entender que en este contexto de la evolución de las relaciones familiares vamos a tener parámetros. Lo que va a estar en la parte superior derecha es lo formal, es lo legal. Lo que va a estar en el ámbito contrario, en la parte izquierda inferior, va a ser lo rechazado, lo punible. Y esto, señores, nos permite detallar, por ejemplo, matrimonio está en un extremo y el matrimonio entre adultos y menores de edad está prohibido. Matrimonio entre 2 personas del mismo sexo es informal. Pero un momento, ¿qué pasó el año pasado? Vizcarra autorizó las uniones entre personas del mismo sexo para efectos de que puedan generar derechos sucesorios. El gran inconveniente es que ninguna norma de rango inferior modificó el Código Civil, ni menos la Constitución, y por lo tanto eso se vuelve impráctico. Tendría que venir un juez sumamente abierto de mente y con buena base constitucional vinculado al inciso 5 del artículo 139 de la Constitución para fundamentar correctamente una decisión. Y estaríamos cambiando 28 siglos de tradición para nuestra realidad, ¿correcto? En estas perspectivas, entonces, ya centrándonos en la evaluación de lo que la gran mayoría ha querido evaluar, analizamos que una crisis de pareja puede tener varios niveles. No, pero doctor, el divorcio es solamente de matrimonio. Sí, pero ya no es el mismo valor. Hoy por hoy, señores, el INEI, ¿qué es lo que ha dicho? Las mujeres son las que no quieren casarse. Para quien piensa que el machismo es elevado, en realidad es al revés. ¿Y saben por qué las mujeres no quieren casarse? Porque desde el año 2000 en adelante la mujer es un actor económicamente significativo e importante en la sociedad.
Y en términos de edad, cuando tienen una pareja, normalmente tienen una mayor estabilidad económica. No estoy hablando de una seguridad económica, estoy hablando de estabilidad económica. Y como son mucho más prudentes, estas mujeres son conscientes de la relatividad, ¿qué cosa? Económica en ese entorno familiar. Por eso es que la convivencia normalmente es promovida por mujeres, no por varones. ¿Correcto? El que muchos varones abusen de esa condición genera otro tipo de situaciones. Pero señores, en el ámbito de la doctrina, esa tontería de daño al proyecto de vida matrimonial no existe. No existe. Muchas veces veo a profesores que dicen, se malogró el espíritu de la familia porque hubo un adulterio, porque hubo una infidelidad. Oiga, después de ese adulterio, la víctima va a tener una mejor vida. ¿Cuál daño entonces se ha generado? Eventualmente la denuncia del hecho provocado una mejor realidad para esa persona. Pero es muy diferente hablar de una indemnización, de una reparación, de una compensación. En España el Código Civil lo detalla muy bien. En el año 2014, el Código Civil francés cambia estas perspectivas. Y para el año 2015, en Argentina, se regula por primera vez, ¿qué cosa? El divorcio incausado. No se necesita expresión de causa. El contexto de tener un artículo 333, como dice nuestro Código Civil, es totalmente disfuncional. Porque ese mismo artículo habla de un divorcio sanción, habla de un divorcio remedio, habla de un divorcio, ¿qué cosa? Consensual. E inclusive habla de un divorcio provocado por quien generó la separación. La pregunta es, ¿tenemos un cajón desastre? Sí, pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Seguimos teniendo la misma cantidad de libros que hablan literalmente como si estuviéramos en 1984. Y no hay un mayor criterio como para decir, señores, la realidad en el ámbito judicial es totalmente distinto. ¿Correcto? Y en este contexto de crisis familiares, véase que inclusive hay situaciones en las cuales hay parejas sexuales y que nadie sabe. ¿Correcto? Si es que nadie los denuncia o si no hay un AMPAI, esas parejas quedan en un contexto de intimidad total y se acabó. Y son personas adultas. Desde 1985 en adelante, la sociología peruana detalla que Lima es una ciudad G. ¿Por qué? Porque la mujer se liberalizó en lo sexual. ¿Es un problema? No. Pero un momento, eso es en el contexto social. Y en el contexto penal, recién ha sido el Código Penal el que le otorgó la libertad sexual a la mujer. No la legislación civil o constitucional, fue la legislación penal. Antes del Código Penal actual, el Código de Maurto detallaba que se defendía el honor sexual de la mujer. Por eso que cuando había una mujer prostituta que era violada antes de este Código Penal, no había delito. ¿Correcto? Eso cambia. Las perspectivas de evolución del derecho hace mucho rato trastocaron la fibra esencial del derecho de familia. No para pervertirlo, para mejorarlo. Esa es la visión que se debería tener. Por eso que cuando hablamos de pareja lo vamos a excluir. Enamorados novios. Señores, los contextos económicos, las deudas personales que usualmente se generan, los niveles de violencia. Es más, acuérdese del caso de la señorita Avi Ágreda, que fue quemada por una persona y lo juzgaron como feminicidio. Pero había un gran detalle. La señorita nunca le aceptó una condición afectiva del señor. Eran amigos. Más de eso, él creía que eran pareja. Y ahí vino su reacción. Hoy por hoy, producto de la psiquis, de salud, la psiquis colectiva, los niveles de violencia son extremos. Párense en una esquina y se van a dar cuenta que toda la sociedad peruana es absolutamente violenta. Se creen rápidos y furiosos en las calles. Eventualmente, cualquier tipo de reacción, la gente levanta la voz. La gente reacciona violentamente. Te ningunea, te discrimina, te cholea, te negrea. Y si no creen que esto sea verdad, señores, salgan a la calle. Y esto es muy objetivo. Y esto nos permite decir, miren los niveles de colores y miren los niveles de diferenciación. Cuando hay esponsales, viene la gran pregunta. Oye, si te prometieron matrimonio y no te cumplen, ahí hay daño. Claro, lee tu libro tradicional de 1984. Lee tu código civil y te vas a dar cuenta que la realidad es totalmente distinta. Ya cambiaron los conceptos. ¿Correcto? Los esponsales hoy por hoy
ya no tienen un valor social como lo tenían hace, ¿qué cosa? 40, 50 años. El contexto del matrimonio es totalmente distinto. Particularmente yo creo que en nuestro sistema jurídico, donde normalmente la persona es el que tiene mayor valor, la persona, varón o mujer, correcto, persona, sujeto de derechos, cuando se cambie el régimen económico y se establezca patrimonios independientes y que solo por voluntad expresa pasará a sociedad de gananciales, ese día se acabarán los conflictos familiares, porque las personas actuarán racionalmente. El Código Civil se basaba en lo que decía el Código de Napoleón Bonaparte en 1804, que buscaba terminar el concepto de abuso de derecho del varón sobre la mujer en la época de la Edad Moderna. Y eso es totalmente contrario a lo que existía en Roma, porque para eso en Roma existía el concepto de matrimonio con manus y sine manus. Es más, señores, las primeras leyes de divorcio provienen de Roma, no vienen de un contexto actual, ¿correcto? El divorcio que nosotros conocemos tal cual es entendido en la actualidad proviene del derecho musulmán, que se llama repudio. Que si han entendido históricamente el divorcio siempre occidental, eso es mentira. Eso viene del mundo musulmán. Fueron 8 siglos de musulmanes en España. Y eso evidentemente impregnó, ¿qué cosa? Al derecho de Indias, que finalmente fue el derecho que nosotros heredamos. 40 años después de nuestra independencia, recién tuvimos leyes propias. Y eso que fueron calco de las españolas. La Constitución del 79 del Perú es copia de la Constitución española de 1978. ¿Correcto? Y finalmente vean que matrimonio y convivencia, ¿correcto? Son equivalentes. Ojo, equivalentes, no iguales. Y eso es totalmente distinto con respecto a la convivencia impropia, cuando una persona actúa de buena fe y la otra persona actúa de mala fe y tiene una condición negativa en el ámbito de convivencia. Y muchos me dirán, no, eso es mentira, eso es una exageración. Es imposible que una persona le pueda ocultar su estado a otra persona por 20 años. Pasa, pasa. Si no me creen, revisen en Google y vean el caso de Macuco, un cantante de cumbia en el Perú que tenía un montón de parejas y que toditas se enteraron de que era pareja de todas esas personas el mismo día del velorio. Convivencia de mala fe. Cuando los dos son conscientes que tienen impedimento matrimonial, son conscientes que no van a generar derechos entre sí, pero no les importa. Por eso se actúa de mala fe. Y finalmente el concubinato, que viene de una institución medieval que se llama barraganía. ¿Correcto? Es totalmente distinto. Por eso que cuando ya hablamos de estos contextos de crisis de familia, vamos a hablar de 3 épocas en términos de temporalidad. ¿Por qué? Porque no siempre todo va a conducir al mismo destino. Y por eso que tenemos que hablar de una condición íntima, de una condición privada y de una condición pública. ¿Cuándo se hace público? Cuando ya interviene el Estado, cuando ya intervienen terceras personas para evaluar un conflicto a nivel de pareja, sea de matrimonio, sea de convivencias. ¿Por qué? Porque los convivientes también tienen estos problemas. O me van a decir que solamente el adulterio ocurre en términos matrimoniales. No. Y vean, señores, que en la condición íntima, si esos 2 individuos no deciden comunicar nada a terceras personas, sencillamente nadie va a saber de su relación. ¿Cuándo pasa una condición privada? Cuando normalmente ya existe el conocimiento de la comunidad respecto de esta referencia. Y eso cambia, señores, cuando comenzamos a ver todo el panorama completo. ¿Por qué? Porque normalmente solo vemos el punto 4. Y por eso que hice ese gráfico para poder detallar. Señores, si ustedes creen que el conflicto judicializado, el conflicto familiar judicializado, es solamente el contexto público, el punto número 4, se equivocan completamente. Porque inclusive en el contexto del post-conflicto, que es la etapa quinta, acá me equivoqué, correcto, genera otra condición. Porque en muchos casos, en la sentencia no soluciona absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo genera cansancio. O el tiempo genera, ¿qué cosa? Una condición de relatividad y finalmente las personas no necesariamente volverán a ser familia o amigos, pero al menos habrá un trato cordial. O eventualmente se disipará, ¿qué cosa? El contexto porque ya están totalmente separados. Y eso sucede. Y si me dicen de que la sentencia sí soluciona el conflicto, le doy 3 simples ejemplos. 3 simples ejemplos. Proceso de alimentos. El juez, en el caso de un conflicto de alimentos, él que tiene un poder que se llama executio, le notifica a un fiscal para que inicie una denuncia de omisión de asistencia familiar. 2 procesos.
2 procesos, 5 años. Pero ¿qué es lo que dijo el legislador el año pasado? Decreto de urgencia 008-2020 detalló cambio en la pena. ¿Y qué dijo el decreto legislativo 1459? Conversión de la pena. En otras palabras, una persona que durante 5 años no pagó alimentos, qué casualidad del destino, maravillas de la economía de peruana, tiene todo el dinero como para pagar todos los alimentos devengados más los intereses en un solo momento, para evitar la cárcel. Que el juez no tiene executio, el juez en la legislación peruana en alimentos no tiene la facultad de investigar el verdadero patrimonio de las partes. Peor aún, es totalmente discrecional. Es más, la gran mayoría de procesos que se ven en el ámbito de juzgados de paz solamente se quedan con resoluciones de una medida cautelar. Ni siquiera se acude a un proceso principal. Y eso es muy significativo para que vean que la ley es la que está fallando, no los jueces. Podrán tener muchísima actividad, podrán ser muy proactivos, podrán ser muy racionales en sus decisiones. El gran problema es que ningún juez en el Perú va a poder atender tanta sobrecarga procesal. Es inhumano, ¿correcto? El que se vean 10 casos a nivel de casación en la Corte Suprema por año no significa que no exista demanda. Más del 36% de la carga procesal en el sistema judicial vienen de conflictos familiares. Lo que sucede es que vienen conflictos civiles, conflictos penales, conflictos de familia, conflictos constitucionales. Pero son las mismas personas. Y eso lo detalla el Centro de Investigaciones de la Corte Suprema. Están en sus estadísticas y las pueden leer. Y ahí se van a dar cuenta que en realidad, cuando hablan de expedientes, no hablan de personas. Pero cuando hablan de personas, ahí ya se dieron cuenta que normalmente son diferentes instancias. Y adicional a la atomización del conflicto, eventualmente se puede tener una discrecionalidad para ir a un juzgado de paz o a un juzgado especializado. Y peor aún, poder de repente ir a órganos o a distritos judiciales diferentes. ¿Qué es lo que va a provocar? Un total desorden. Y el mejor ejemplo, las medidas de protección, que en términos procesales no tienen una naturaleza jurídica sumamente objetiva, más no sirven para nada. ¿Correcto? Quien crea que eventualmente una resolución que diga medida de protección ya le salvó la vida, por favor, revise cada caso de feminicidio que ha habido o inclusive tentativa de feminicidio. Cada una de esas víctimas ha tenido una medida de protección. ¿Qué es lo que dicen normalmente en la Corte Suprema? Botón de pánico. Si te están atacando, agarra tu celular y marca. Inmediatamente va a ir la policía. ¿La policía tiene gasolina? ¿Qué es lo que sucede cuando está ocurriendo una situación de violencia? Sencillamente le quitan el teléfono y lo rompen. Chau, botón de pánico. ¿Así se solucionan los conflictos? ¿Acaso existe política judicial sobre violencia familiar en el Poder Judicial? No. Existe una política de género, que es distinto. ¿Acaso existe una política pública para analizar salud psicológica en el gobierno nacional? No. ¿Existe una política para prevención de conflictos familiares a futuro? No. Quien les habla ha estado 20 años en el Congreso de la República y eso no se ha visto. Las pocas leyes que se han reformado son normalmente por presión mediática y he tenido el gusto y el honor de participar en varias de ellas. ¿Correcto? Es más, la mayoría de las iniciativas venían de mi asesoría. Soy el autor de la ley de tenencia compartida, por si algunos no lo saben. Entonces, ante estas medidas, vean que todo este conflicto no se desarrolla en un solo momento. Véase que cuando surge la crisis, por procrastinación, las personas no ejecutan inmediatamente una acción legal. Normalmente se pasa del punto 1 al número 4, ¿correcto? Véase que hay muchísimas denuncias, muchísimas demandas, pero que sin embargo, este nivel de situaciones solo se ve en el punto 4. Y siempre en los fundamentos de hecho se detallan los conflictos de hace 10 años. Entonces viene la gran pregunta. Oiga, señora, si a usted la maltrataban por 10 años, ¿por qué no ejecutó hace 10 años esta acción legal? Y te van a decir un contexto sumamente creíble, sumamente humano, sumamente significativo. Señores, no sabía. Señores, no podía hacer nada. Mis hijos estaban muy pequeños, estaban en una situación de intimidación. Ocurre. Y no es un tema de género, es un tema de personas y de calidad de personas, porque venimos en una situación totalmente disfuncional. ¿Correcto? Nuestra generación, desde los 35 hasta los 55 años, viene de un contexto de violencia terrorista en todo el país. Nuestros hijos ya viven esa violencia. Y probablemente cuando nuestros hijos tengan sus hijos, también generarán violencia, porque en el país a nadie le importa la salud psicológica. Por eso que la gran mayoría
conflictos judicializados no evalúan, por ejemplo, patologías como la ibristofilia, el síndrome de la enfermera, eventualmente el síndrome de la sirenita, los síndromes que eventualmente son de Medea, el síndrome de Munchausen, cuando normalmente llevan inmediatamente a la separación, ¿qué cosa? A un psicólogo al menor, como si el menor ya estuviera traumado inmediatamente. Muchas veces, por la edad del niño, estos niños no asumen el conflicto familiar. Por eso que asumen en términos equivalentes a sus padres, a pesar de que entre ellos se están, ¿qué cosa? Golpeando. Ya cuando crecen tienen otra visión. Y eso no se toma en cuenta, ¿correcto? Los niveles de evaluación de los conflictos familiares son sumamente arcaicos. Y no es culpa del sistema judicial, no es culpa del juez, no es culpa del fiscal, es culpa de todos. Correcto. Hace mucho tiempo no se quiere abrir los ojos en una realidad sumamente dramática. ¿Y por qué? Porque esta legislación familiar se basa en 5 elementos. Reglas del derecho romano, el Códex de Justiniano, el derecho canónico, el derecho francés. Para quien diga que la familia es el núcleo central del Estado y la sociedad, eso, señores, fue acuñado por Napoleón Bonaparte, no fue por antes, ¿correcto? No fue antes. Y más aún, el contexto de la convivencia es un aporte del sistema constitucionario andino, no del sistema o modelo europeo. ¿Y saben por qué? Porque en el modelo europeo impregnaba desde el siglo IV, desde el siglo III después de Cristo hasta, ¿qué cosa? 1821, el derecho canónico. ¿Y qué es lo que decía el derecho canónico? Si tú tienes intimidad sexual con otra persona fuera del matrimonio, serás condenado. Eso era dogma, uno de los elementos básicos de nuestro sistema jurídico. Por eso nosotros somos los abogados dogmáticos. ¿Por qué no se puede entender estas cosas? Porque para entender estos contextos se necesita saber de historia del derecho, se necesita entender filosofía del derecho, se necesita entender principios argumentativos constitucionales. Por ejemplo, se confunde interés superior del niño y se cree que es un principio. No es un principio, es un metaprincipio, al igual que la dignidad, que es otro valor. Sobre esas reglas, entonces, todos estos elementos de condición pública son analizados de una manera totalmente errada. ¿Por qué bajo una condición errada? Porque fíjese que cuando ya tenemos un contexto de crisis total en el matrimonio, normalmente vamos a relacionar a 2 situaciones negativas, pero que nosotros lo vamos a evaluar en 4. Adulterio e infidelidad, que tienen naturaleza jurídica totalmente distinta, ¿correcto? Conducta deshonrosa y abandono de hogar, ¿correcto? Fíjese, señores, el adulterio exige una intimidad sexual. Y recuérdese que esta intimidad sexual no es penetración nada más. Recuérdese que hoy por hoy varones y mujeres tienen libertad sexual, tienen autonomía sexual y tienen derechos sexuales. ¿Correcto? El que alguien tenga intimidad con otra persona que no es su cónyuge no es una cuestión absolutamente vinculada solo al derecho civil. Eso responde más allá de la intimidad a un contexto de responsabilidades también. Porque ¿qué sucede si es que esa persona por esos actos contagia de una enfermedad sexual a su pareja? Recuérdese que así el SIDA prosperó en nuestro país, ¿correcto? Los esposos infieles, varones, lamentablemente, tenían intimidad con prostitutas que tenían SIDA, terminaban infectando a las señoras. Recuérdese que el uso del condón recién es de 1990 en adelante. Antes de eso no existía siquiera una medida de protección respecto de la salud sexual. La infidelidad, en cambio, es otra condición totalmente distinta. Es paralela a la intimidad sexual y que eventualmente involucra un comportamiento totalmente disfuncional respecto del matrimonio. ¿Correcto? Pero recuérdese, para que el adulterio y la infidelidad puedan tener algún tipo de vigencia, tienen que ser conocidos, por la otra parte. Y tienen que ser conocidos bajo las reglas procesales de buena fe. En otras palabras, yo puedo saber que una persona está teniendo intimidad con una persona diferente a su cónyuge y lo puedo seguir a un hotel. Por más que yo presente los elementos probatorios en un video o eventualmente sea la propia pareja que de repente se filmó y le roban el celular en la calle y se exhibe, eso no será materia de probanza en un contexto judicial. Tienen que ocurrir diferentes circunstancias. Recuérdese que en estos contextos, a veces, y hay una teoría al respecto, que habla, ¿qué cosa? De los videos de venganza. Cuando normalmente las parejas terminan, estos videos
acreditan esa intimidad sexual. ¿Esos valdrían en un proceso judicial de divorcio? No, porque primero atentan contra la libertad de una persona que no concedió la autorización para la divulgación de esas imágenes, ¿correcto? Véase el caso Prosti Vedette contra Magali Medina en el Tribunal Constitucional y se van a dar cuenta que en realidad el manejo de la prueba es totalmente diferente. Mientras que en el adulterio tiene que ser una prueba determinante, por ejemplo, una prueba genética, ¿correcto? En el ámbito de la infidelidad puede ser una prueba flexible. La mejor acreditación, por ejemplo, es ¿qué cosa? El registro de fotos en el Face, eventualmente en el Instagram o eventualmente conversaciones, pantallazos. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional que vale como prueba. Pero fíjese la relatividad de cómo se manejan estos elementos. Conducta deshonrosa, que para el caso mediático es lo que ocurre. No se puede probar lo demás. Es imposible probarlos. Y ante estas situaciones, volvemos al tercer pleno casatorio de la Corte Suprema, en el que se exige que los jueces flexibilicen los parámetros de evaluación. Por eso es una prueba absolutamente relativa. Y es más, en este tipo de situaciones, por ejemplo, con respecto de los hijos, viene una gran condición: la pésima interpretación del artículo 84 del Código del Niño y Adolescente, porque se dice, al niño se le escucha y al adolescente se le presta atención o eventualmente se toma en consideración su opinión. Pero viene una gran condición: quien dice eso es que no conoce reglas de derecho procesal. ¿Y por qué? Porque en el ámbito procesal, el conjunto de elementos probatorios determina una convicción del juez para efectos de que éste pueda argumentar su decisión. Inciso 5, artículo 139 de la Constitución. El solo dicho de un menor que ni siquiera es parte procesal y que es un elemento testimonial e inclusive relativo, porque además hay muchísimos niños que son alienados y que por tanto expresan una opinión totalmente diferente, nos permite decir, esa es una prueba totalmente relativa. Pregunta: prueba determinante, prueba flexible, prueba relativa. Véase que en un contexto judicial penal, ningún juez, ningún fiscal le aceptaría una prueba pericial tan informal a un perito. Porque si eventualmente se está analizando un homicidio, si es que no se dice cómo murió, cómo fue el momento de los últimos momentos de la víctima o eventualmente con qué arma o con qué instrumento fue asesinado, esa prueba no sirve. Pero en derecho de familia, sí. Vean los grandes niveles de disfuncionalidad. Y es porque se sigue pensando que el derecho de familia es absolutamente, ¿qué cosa? Privado. ¿Qué sucede con el contexto del abandono de hogar? Señores, hoy por hoy, en el contexto familiar peruano, hay muchísimas personas casadas que se separan y que separados conviven con otras personas. Y a esas personas que tienen 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, 15 años, Alan García, por ejemplo, con Susana Chessman, ¿qué les dicen? No, yo no me puedo casar contigo porque mi ex no me da el divorcio. Señores, he tenido casos en los cuales a esas señoras que eran convivientes en paralelo y que no habían intervenido en esta separación, sencillamente les digo, presenten el poder, que tu pareja te dé poder amplio para presentar procesos judiciales. Uno de esos procesos judiciales es el divorcio de ese señor. ¿Y cuál es la mejor prueba testimonial como para poder acreditar que está separado 4 años o 2 años, dependiendo si tienen hijos o no tienen hijos? La declaración de ella. Y por mucho que la ex esposa indique, no señor, si he vivido con ella, tendría que demostrar que la nueva pareja no ha estado en convivencia con su actual pareja. Entonces, hay diferentes maneras de probar. El gran inconveniente que normalmente el sistema es tan tradicional que no logra demostrar muchísimo de estos elementos y por eso que en el abandono de hogar se pide una prueba objetiva. Pero hay un gran detalle para quienes litigan. Ya los policías no quieren hacer estas constataciones. La pregunta es, ¿y cómo probamos? ¿Cuál es el elemento probatorio? Entonces, el notario tampoco va a ir a tu domicilio. Y así te gastes 800 soles, por más que quieras, el notario no va a ir y no va a declarar lo que tú quieras. Por lo tanto, lo que conviene es presentar ¿qué cosa? O a veces la contratación de un notario para certificar quienes viven en la casa, que eso sí lo hace,
O eventualmente, ¿qué cosa? Para detectar defectos, eventualmente, ¿qué cosa? En algunos domicilios que pueden representar daños, por ejemplo, respecto a los vecinos, o cuando se está construyendo, por ejemplo, una casa de varios pisos y el inmueble inmediato donde está el conflicto familiar registra a las personas que están presentes y que pueden ser afectadas. Entonces, hay maneras de poder demostrar. El gran inconveniente que esas pruebas van a tener un criterio totalmente diferenciado entre el juez A, el juez B, el juez C, o el juez de repente de Puno, de Iquitos o de Piura. Los mecanismos de interpretación van a ser totalmente diferentes que cuando ya analizamos el contexto específico de matrimonio en una situación de total crisis, vamos a poder detallar tres niveles. Respecto de las condiciones de la pareja, respecto de los hijos, la progenie, respecto de las sociedades gananciales. ¿Correcto? En el contexto de la pareja, en una situación de crisis, recuerden, un adulterio, una infidelidad, una violencia familiar, una situación de homosexualidad sobrevenida, que es inconstitucional, por cierto, no generan necesariamente la separación del divorcio. No generan, ¿correcto? Por algo se dice en las buenas y en las malas, ¿correcto? En esas situaciones, a veces se genera una separación unilateral, a veces se hace una separación exteriorizada, porque actúan o con nivel de violencia o eventualmente con un nivel de publicidad que ya no quiero saber nada de ti, en medios de prensa o eventualmente en el propio bar. ¿Dónde es que se generan los verdaderos cambios? Cuando ya se generan hogares diferenciados. Eso de que yo vivía en la misma casa y estábamos separados y que inclusive dormíamos en la misma cama, no, señores, no es aceptable. ¿Correcto? Porque el dormir en la misma cama, estando casados, a pesar de una situación de adulterio, genera cohabitación. Y eso, por ejemplo, para el caso mediático, podría anular cualquier petición de demanda. ¿Por qué? Porque sabía. E implícitamente hubo un perdón. Entonces, tendrán que acreditar cada uno de ellos si dijo o no dijo. ¿Correcto? Y hay muchísimas situaciones de mala fe que ustedes la van a poder observar. Ejemplo, el llamar, eventualmente generar mensajes como para luego editar los mensajes o eventualmente adulterar, ¿qué cosa? Algunos elementos probatorios. Y si creen que esto es exagerado, recuerden qué es lo que le pasó al congresista Johnny Lescano, que siendo casado generó, ¿qué cosa? Un acto de intimidad sexual con una periodista, ¿correcto? Que es la periodista la que lo provocó y el otro pisó el palito y finalmente le contestó. No, que eso es machismo, eso es misoginia, que una mujer no podría hacer eso. Perdón, pero eso fue lo que dijeron los fiscales y los jueces que vieron ese caso. Por eso que el señor salió libre de toda responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, en estas condiciones, cuando ya la pareja tiene que analizar sus derechos y obligaciones, no lo hace al momento. Es más, ¿ustedes creen que en este tipo de situaciones, bueno, ya me engañaste, ¿sabes qué? Evaluemos pues, entonces, ¿qué vamos a hacer con el departamento? ¿Qué vamos a hacer de repente con la crianza de nuestra hija? Como si fueran alemanes o personas totalmente objetivas o racionales o robots. Agradezcan que en este caso mediático el señor no tiene elementos de violencia. Porque si hubiera sido una persona sumamente violenta, por ejemplo, todo el mundo conoce a Chacaloncito Jr., que siempre anda con pistola y que inclusive es jefe de barra en Alianza Lima. Imagínense que le hubiera pasado este tipo de situaciones. Situación inequívoca como para poder haber generado un caso de feminicidio. Y ocurre. Entonces, en este tipo de situaciones, véase que cualquier situación de violencia va a incrementarse si es que esto se judicializa. Pero doctor, ¿tiene que judicializar? Sí, pero si el sistema judicial fuera mucho más humano, estos conflictos se evaluarían en menos tiempo, con mayor cantidad de jueces, con mejores equipos periciales, con un contexto totalmente, ¿qué cosa? Humano. ¿Qué significa? Que actúen con intermediación. En otras palabras, el juez tiene que conocer el caso. Y normalmente en nuestro país, por la sobrecarga procesal, quienes conocen el caso son los secretarios. Para quienes litigan saben que el secretario es tu mejor aliado. ¿Correcto? El juez, ¿qué es lo que hace? Normalmente agarra su expediente, marca las hojas y se acabó. El resto no existe. Puedes tener un expediente voluminoso, solo revisará las hojas predeterminadas. Eso, señores, es una buena actuación judicial. Probablemente no, pero tampoco es una situación negativa, porque finalmente el elemento procesal está vinculado al contexto civil, que es absolutamente decimonónico, que eso viene de un derecho canónico que habla de un sistema inquisitivo,
¿correcto? Y no estoy hablando del contexto procesal penal, estoy hablando del contexto procesal, porque las reglas del debido proceso provienen del derecho canónico, por cierto. Entonces, cuando analizamos otro ámbito totalmente diferente y especial, vamos a analizar el contexto de la progenie. ¿Por qué? Porque es importante analizar los derechos y responsabilidades que se tienen respecto de cada uno con respecto a los hijos y de cada uno con respecto de la otra persona respecto a los hijos. ¿Por qué? Porque la patria potestad no se suspende ni se limita. Y salvo situaciones totalmente excepcionales, esta no debería ser cuestionada. Pero ¿qué es lo que sucede en este tipo de situaciones de violencia? Generalmente en situaciones de malicia y temeridad procesal altamente volátiles, ¿qué es lo que ocurre? Mi expareja tocaba a mi hija. Suspensión automática de la patria potestad por 3 años. Da lo mismo si en el contexto penal pasa por una prueba de cámara Gesell y la niña no dice nada. No, es que está influenciada esa alienación parental. Así ocurre. Y a veces se meten presos a algunas personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Generó daño en varias personas, pero no se ve, porque eso es proceso penal, eso no es familia. Claro, uno habla chino. Entonces, en estas condiciones, cuando vemos esta patria potestad, también está mal, porque el término correcto, conforme a la Convención de Derechos del Niño y Adolescente, es parentalidad. Y habla de que los progenitores, correcto, deberían asumir una condición absolutamente objetiva con otro sujeto de derechos. ¿Por qué no estamos hablando de una teoría en la que se habla de los derechos y obligaciones hacia menores en términos de incapacidad? ¿Correcto? Es más, el Código Civil actualmente permite que adolescentes puedan casarse. Y es más, una vez de casados, pueden emanciparse. Ese es un concepto típicamente romano. Es más, en el año 2018 se modificó la legislación civil y se permitía qué cosa, que cualquier adolescente que tuviera un hijo automáticamente era un capaz. Automáticamente era una persona capaz. Ya estaba regulado. Por lo tanto, no había tanta contradicción. El gran problema es la implementación de estos mecanismos que no necesariamente provocaron un progreso en el ámbito de nuestra legislación. La mejor evidencia, véase cómo es que se desnaturalizó la curatela para generar cosas, salvaguardas y eventualmente apoyos. Y se genera otro tipo de concepto, pero hay un gran detalle. No es que las personas con incapacidad deberían tener un mayor nivel de acercamiento en el ámbito de nuestra sociedad. Sí, pero recuérdense que el contexto jurídico, cuando no tiene un buen fundamento, muchas veces termina siendo desnaturalizado, ¿correcto? Y esto se evalúa en los procesos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, que siendo procesos muy autónomos, pueden ser establecidos en 3 órganos judiciales. Y lo peor del caso, que a veces el que tiene la tenencia, ¿qué cosa? Tiene los alimentos a su favor. Y a veces ocurre que quien no tiene la tenencia, tiene los alimentos. Y son órganos jurisdiccionales que pueden ser de diferente nivel, de distrito judicial, y hasta el tipo del proceso puede ser totalmente distinto. Por eso es que surgen procesos principales, secundarios, complementarios, paralelos, derivados. Es más, en órganos jurisdiccionales distintos. Recuérdese que en el Tribunal Constitucional ya hemos visto casos que han derivado del análisis del derecho alimentario. Eso lo tengo analizado, por ejemplo, en este libro, que en el año 2019 Gaceta me publicó. ¿Correcto? Se publicaron como 3.800 libros y esto se vio. Bajo estas realidades, entonces, comencemos a evaluar una mejor perspectiva respecto del sujeto de derechos. ¿Debería generarse, qué cosa? ¿La participación de un procurador a favor de esta menor de edad? Claro que sí. Sería mucho más objetivo, porque serían 3 adultos evaluando derechos y obligaciones a favor de un menor, con mucha mayor claridad y eventualmente estableciéndose desde la determinación de la sentencia condiciones punitivas. Si tú ejecutas actos negativos, va a haber variación de la tenencia. Eventualmente eso implicará un incremento de alimentos o eventualmente la suspensión de tus derechos. Pero en el país, la temeridad procesal no se sanciona, menos en el contexto de familia. ¿Saben por qué? Gracias al Consejo Nacional de la Magistratura. Los magistrados que eran más denunciados en este tipo de situaciones, y en familia esto ocurre constantemente, no lograban ser ratificados. Por eso muy pocos magistrados en la especialidad de familia tienen 2 ratificaciones seguidas. Quien les habla ha sido consultor del Banco Mundial y ha analizado estos tipos de casos. En el año 2009 planteamos una ley de salud mental para los trabajadores del sistema judicial. No lo quisieron aprobar, porque esto normalmente se podía evaluar directamente. Pero bueno, es otro criterio.
Veamos sociedades gananciales. Porque el bien, el patrimonio, constituye un elemento sumamente significativo. Y la gente por plata puede matar. ¿Correcto? Se puede matar a los padres, se puede matar a la pareja y eventualmente se genera una evaluación. Si todo fuera patrimonio independiente, aún estando casado, totalmente cambiaría la perspectiva. Porque las personas dejarían de pensar en una cuestión peyorativa sobre las personas débiles y eventualmente se generaría, ¿qué cosa? Una eliminación de la carga asistencial que tradicionalmente el derecho de familia ha tenido sobre la mujer. ¿Mm? Eso cambiaría muchísimo. Nos volvería en la senda del sistema de liberalidad de derechos conforme la tradición generada por John Locke, por Jeremías Bentham, por eventualmente Hobbes y por Kant, que en términos filosóficos detallan la discrecionalidad de las personas para efectos de disponer de sus derechos. Pero claro, eso exige un conocimiento totalmente diferente al ámbito del derecho de familia. Muy bien, ¿cómo entonces se puede evaluar? Recuérdese que en estos casos, inclusive, los frutos de las sociedades gananciales tienen una naturaleza sumamente complicada. Por ejemplo, si es que una persona hereda un bien, ese es un bien individual, pero los frutos, esto es el alquiler de ese bien, porque no se vive ahí, son de las sociedades gananciales. Y generan muchísimos elementos. Hay muchísimas personas que dicen, yo tengo un carro que eventualmente me han heredado, lo vendo. Sí, el carro es tuyo, pero si lo vendes, ese dinero ya es un bien social. Y vienen los grandes problemas en la determinación de responsabilidades en el ámbito financiero, especialmente en el contexto de deudas. Es más, para quienes ven estos casos, se van a dar cuenta que en los últimos 10 años el Sistema Nacional Financiero, la SBS, ha regulado la modificación de los contratos vinculados esencialmente a la venta de departamentos a matrimonios. ¿Por qué? Porque ya identifican el responsable en caso de separación, cosa que hace más de 10 años no lo hacían, ¿correcto? ¿Eso qué nos permite decir? Nosotros en el año 2003 propusimos un corte contable cuando se generó una separación en el ámbito matrimonial. Sí es posible regular una separación de cuerpos, porque está en el Código Civil, como no es posible regular una separación de patrimonios, que por ejemplo, el año pasado en el ámbito registral se permitió qué cosa, que una pareja de convivientes dividan su patrimonio. El derecho de familia cambió. Si no quiere reconocer eso, eventualmente no toma en cuenta que este derecho de familia se constitucionalizó y además se generó en otra perspectiva. Constitucionalización del derecho de familia, año 2011, y derecho procesal de familia, año 2008, publicados por mí. Que normalmente ese libro de derecho procesal de familia se reeditó por segunda vez en el año 2012 y luego en el año 2015. Hasta el momento yo no he autorizado que se vuelvan a imprimir, pero yo sigo viéndolos en Azángaro, totalmente nuevecitos. Y eso es muy antiguo. Ya ni siquiera lo he querido renovar. Con Udiápolis estamos pensando sacar algunas publicaciones, pero ese es otro contexto. Entonces, regresemos. ¿Cómo entonces se evalúa el contexto de la adjudicación? Una de las partes en el caso mediático detallaba, yo no tengo dónde vivir. La pregunta es, ese es un contexto que debías prever, ¿correcto? Y en este sentido, recuérdase que hay una mala interpretación. Se dice que el cónyuge culpable de la separación pierde las sociedades gananciales, pierde los derechos de las sociedades gananciales, no pierde el patrimonio. Es una cuestión de criterios, ¿correcto? Y en este sentido, recuérdase que inclusive las adjudicaciones pueden ser a favor no solamente de la pareja, sea la parte débil, sea la parte fuerte, es en función de la crianza de los hijos. ¿Correcto? El contexto civil es una cosa, el contexto civil familiar es totalmente distinto y el contexto de la vivienda familiar es un valor totalmente referencial. Inclusive en los últimos 5 años en la jurisprudencia española y hay un criterio totalmente diferenciado para poder indicar cómo es que se debe regular esos derechos, porque inclusive genera condiciones totalmente novedosas en el ámbito de la evaluación, más aún cuando en España ya tienen un proceso de crisis económica de hace más de 10 años. En otras palabras, en este contexto, ya en términos finales, permite indicar, señores, hoy por hoy las condiciones de un matrimonio ya no son las que se establecían en 1984, en el año 2000 o de repente en el año 2010. Son totalmente distintos. Surgen nuevos tipos de familia, surgen situaciones totalmente excepcionales al lado paralelo de un matrimonio y que eventualmente nos permiten indicar, señores, que en este tipo de situaciones, imaginémonos que una pareja
que ha pasado por esta situación de crisis, ¿correcto? No se divorcian, eventualmente se separan. ¿Qué generan? Familias sucesivas, familias paralelas, familias ensambladas. Y al final de cuentas estamos hablando de los adultos. ¿Y los niños qué? Los niños siguen siendo invisibles, tanto para nosotros, en la doctrina, tanto para el ámbito judicial, tanto para los propios padres. ¿Correcto? Y en este sentido, si ese derecho de familia tan tradicional sigue pensando que esto es una cuestión de intimidad de las personas y que nadie debería hablar, es un completo equivocado en el ámbito del derecho. Cuando una persona en una sociedad de Estado de Derecho democrático y social se ve afectado en un concepto de dignidad, ya involucra al Estado. Ese es el pacto primigenio de la teoría contractualista fundada por John Locke en el siglo XVII. Y si no se respeta eso, no existe democracia. Y ese contexto, entonces, de familia en crisis, es una responsabilidad del Estado. Esto no es una situación vinculada a una situación sumamente coyuntural o eventualmente, ¿qué cosa? Esotérica, que eventualmente es de farándula. No, señores, acá interviene el Estado porque finalmente quien creó al Estado es la familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, le acabo de enviar un mensaje. No sé si lo puede revisar. Un minuto, estimados participantes, por favor. A ver, espérame. No, acaba de llegar. Ah, le di a Udiápolis 3 libros. Derecho procesal y derecho... A ver, elementos procesales y probatorios en el derecho de familia. Y señores, para quienes conocen alguito de historia, acá tienen un cisne que es Zeus embarazando a una reina. Esa alegoría es la que permitió desarrollar el catolicismo con respecto a qué cosa, del Espíritu Santo con respecto a la Virgen María. Excelente, maestro. Tenemos unas consultas de algunos participantes. Claro. Por favor, estimados participantes, daré solamente para los 7 primeros estudiantes, por favor, que requieran hacer su consulta. Por favor, levanten la manito. La doctora Rocío. Doctora Rocío, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Buenas noches a todos los presentes. Mis felicitaciones, doctor Bermúdez. Cada vez me quedo atónita con sus exposiciones brillantes. Nos hace una recopilación histórica, nos enfoca en el tema, nos da una visión completa. De verdad, estoy muy contenta. Doctor, mi manifestación es lo siguiente. Tengo una preocupación bastante aguda con respecto a las sociedades gananciales. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se compromete a pagar un departamento en 20 años y en los 5 años se separan, uno sale de la casa y el otro cónyuge se encarga de pagar la hipoteca porque el otro no simplemente no lo quiere pagar y a la hora del divorcio, hacia la hora de liquidación, al final lo que pagó no lo toma en cuenta el juez y el bien igual se vende y hay una desproporción totalmente injusta para aquel que terminó pagando la casa cuando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su propuesta, doctor? ¿Qué se puede hacer para que esa desigualdad no avance? Porque realmente es algo bastante desigual con común, respecto a uno además. de los cónyuges. Sí, Y además exacto, es un doctor. caso muy común. Es Exacto. Normalmente lo que más afecta a una situación post-divorcio, post-sentencia. Porque peor aún, en muchísimos casos en los cuales se han visto esta liquidación de sociedades gananciales, los jueces no liquidan las sociedades gananciales, solo determinan el modo en el cual se va a liquidar. No lo hacen. Y claro, como en el contexto procesal civil hay petición de parte, si no se quejan, no se resuelve. Es más, fíjense, por favor, en el pleno jurisdiccional del 28 de mayo de este año y se van a dar cuenta que los dos casos que han sido materia de evaluación en la liquidación de sociedades gananciales, en los dos casos, los jueces de sala indicaban que la liquidación del patrimonio societario se hacía después de la sentencia, cuando en realidad la ley dice que es antes. Entonces, hay criterios totalmente disfuncionales, pero por supuesto que sí. Peor aún,
El problema está en qué cosa, en que cuando hay personas racionales pueden determinar mejores derechos, tanto por temas tributarios como por temas económicos. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver este tipo de situaciones y he acordado con los dos progenitores, ¿qué cosa? Acordar un anticipo de herencia a favor del hijo. ¿Y saben por qué? Porque cuando normalmente las parejas no deciden esto, las personas en el tiempo vuelven a tener otra pareja y otros hijos. Entonces, si es que esa persona que se adjudicó el bien, o al menos está residiendo en ese bien y que conserva una parte de sus sociedades gananciales y el otro se dio a favor del hijo, recuérdese que las sucesiones van a provocar, ¿qué cosa? Una proporcionalidad totalmente distinta. Los hijos matrimoniales se heredan distinto a los hijos derivados de otras relaciones matrimoniales. Entonces, ¿qué es lo mejor? Eventualmente evaluar la racionalidad. Peor aún, hoy por hoy muchos de los créditos hipotecarios establecen sanciones en caso de incumplimiento. 3 incumplimientos impagos y sencillamente pierden los derechos. ¿Correcto? Ante estas condiciones, ¿se necesita modificar? Sí, pero eso ya no es responsabilidad del juez. Evitémosle esa responsabilidad del juez, eso tiene que ser determinado por ley. ¿Correcto? Y ya no una ley vinculada al contexto de derecho real. Esto es un contexto de derecho civil en el ámbito del acto jurídico, en el ámbito de obligaciones, en el ámbito de contratos, en el ámbito del derecho de familia e inclusive en el ámbito del derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque resulta inaudito que busquemos una formalidad respecto a la propiedad y eventualmente no detallemos las condiciones, ¿qué cosa? De seguridad jurídica respecto a los titulares del derecho, los posibles interesados en el derecho y eventualmente el contexto económico. Excelente, maestro. Doctor Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor. De hecho, tenía una consulta. Eh, Dependiendo al caso que se ha visto, ¿se podría pedir una indemnización, por así decirlo, una reparación civil con respecto a lo que es la infidelidad por parte de la mujer? No, yo en ese caso no estaría de acuerdo en pedir una indemnización. O sea, acá viene un gran detalle. En el contexto de derecho civil puro, el contexto de daño implica una condición que supere la parte subjetiva, ¿correcto? Recuérdase que una situación de infidelidad para unas personas es una cuestión irrelevante, para otras personas es una cuestión fatal. Va a depender de las características personales de cada una. Creo, sobre la base de los personajes en los cuales estamos hablando, el joven es bastante racional y la verdad es bastante prudente. Entonces, en este sentido, el nivel de daño se puede sentir, pero no es un daño que genere una implicación civil. Ahora, responsabilidades por estas situaciones no, pero probablemente donde genere una mejor evaluación en la liquidación de las sociedades gananciales. Y en ese sentido, ahí perdería los derechos que pudiera tener la persona que provocó la separación, la crisis familiar o eventualmente el divorcio. ¿Correcto? Entonces, hay maneras de evaluar. Recuérdese, el modelo, por ejemplo, del Código Civil argentino que detalla. Es diferente indemnización de una reparación y de una compensación. La compensación es en términos privados entre las personas. ¿Sabes qué? Tú me engañaste, hubo esta situación de infidelidad, de adulterio probablemente, hagamos esto, tú me vas a dar estos derechos y bueno, yo te regulo estos derechos. Perfecto. Una situación eventualmente de indemnización, de compensación, en función de repente de otras condiciones. ¿Correcto? Va a depender de cada caso, pero en estos niveles es innecesario. Acá lo que se debería evaluar eventualmente es una situación de racionalidad. ¿Por qué? Imaginémonos que estamos, ¿cuánto? 20 de octubre, por términos temporales, ¿correcto? Estaríamos hablando de que al 20 de noviembre, al 20 de diciembre, al 20 de enero, al 20 de febrero, 20 de marzo, 21 de abril, si es que este señor no hace alguna demanda judicial sobre divorcio, perderá su derecho. ¿Correcto? Y esto suele pasar. Muchas veces por la propia acción del perjudicado. ¿Por qué? Porque no quiere un proceso judicial. Probablemente sea por una situación hasta conciliatoria, pero no necesariamente en términos de maldad. Y hay otras personas que no pueden hacer ningún tipo de situación porque sencillamente no les entra en la cabeza, ¿qué cosa? Evaluar esta situación. Por eso que en el tiempo, cuando ya están separados, dices, yo estoy separado, sí, pero ya estás conviviendo con otra persona. Y si tú mueres por un accidente o por cualquier cosa, quien va a heredar es la familia formal, no la familia real. Y esa es la disfuncionalidad del derecho de familia en la actualidad. Excelente, maestro. La doctora Cledis
Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Manuel. En esta oportunidad, de repente, primero felicitarlo. Quizás día a día aprendemos más, nos llenamos de conocimientos y lo que hoy día usted ha vertido, de repente nos amplía los conocimientos que nosotros ya tenemos. Al punto, ¿no? Mi consulta es, como sabemos y vemos de repente en la actualidad, muchos no optan por el matrimonio, ¿no? Llegan a hacer a convivir, que digo, ¿no? A llegar a una relación de convivencia y llegan a tener familias. Entonces, muchas veces hablamos de la infidelidad, mayormente cuando hay un matrimonio por medio. Pero ahora hay una infidelidad de repente también cuando hay convivencia. Por ejemplo, cuando una persona tiene más de 5 años de convivencia, 10 años de convivencia, tienen hijos, 2, 3 hijos, y realmente, ¿cuáles serían en ese caso de repente los derechos que una persona, tanto mujer o varón, que pueda tener al llegar a una separación? Porque ya separación de divorcio no se podría hablar, pero sí una separación, porque ya haría un daño a un hogar formalizado, ¿no es cierto? Hablando más a lo serio. ¿Y cuál es la pregunta es, ¿no? ¿Cuáles serían los derechos que ambos, tanto puede ser tanto varón o tanto mujer, que pueda ganar en una relación de convivencia? Muy buena pregunta, pero veamos, hay que explicar primero cuál es la naturaleza jurídica de ambas instituciones jurídicas. A nivel de convivencia hay 3 tipos: convivencia propia y convivencia impropia, cuando hay uno que actúa de buena fe, otro de mala fe, y la convivencia de mala fe, en la cual los dos son conscientes de los impedimentos matrimoniales, ¿correcto? Pero claro, ninguna de esas personas actuó en la liquidación de su primer compromiso, por decirlo de alguna manera. Y luego vienen las relaciones concubinarias. Solamente vamos a analizar matrimonio y convivencia propia. Pero hay un gran detalle: la naturaleza jurídica de ambas instituciones permite detallar diferenciaciones. Los convivientes, normalmente por una acción privada e íntima entre ellos, deciden convivir, ¿correcto? Esto no va a generar efectos jurídicos, sino hasta que pasen 2 años y se pueda acreditar convivencia pública pacífica, cohabitación por más de 2 años. Pero viene un gran detalle: ¿qué sucede si se separaron a los 22 meses? No a los 24. Entonces, se tiene una proyección. Eventualmente se puede analizar esto. Hoy por hoy las parejas viven un año de convivencia después del nacimiento del hijo y luego se separan. ¿Generaron elementos de derecho económico? Sí, pero el sistema no los quiere reconocer. Entonces, se tiene que tomar en cuenta que el matrimonio, que es un acto de derecho público, tiene que ser equivalente a la convivencia. ¿Las reglas de la convivencia se pueden cambiar? Sí, pero también se tienen que establecer en un términos de racionalidad conforme es el actual sistema en la actualidad, el sistema social peruano. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que conviven, no quieren tener hijos y son conscientes que no van a durar. Y cuando terminan, sencillamente son amigos. Muchísimos jóvenes viven en esta condición y no les afecta porque son conscientes que eventualmente en el tiempo no quieren tener familia con esa persona. Y lo dicen y lo detallan. Si no me creen, revisen el TikTok y vean el nivel de sexualidad con la que normalmente varones y mujeres se expresan cuando son jóvenes. ¿Correcto? Pero ahora viene el gran detalle. ¿Qué sucede si esos convivientes han generado derechos en el ámbito económico? Primero, fecha cierta. Para determinar el origen y para determinar si ya se generó una situación legal o formal de generación de convivencia, se tiene que tener un conocimiento objetivo de la fecha de inicio de la relación o de cuándo se fue formalizada, para efectos de poder generar estas consecuencias. Ahora bien, no se puede establecer situaciones equivalentes al matrimonio, pero sí se puede establecer, ¿qué cosa? Una referencia en términos de la liquidación de sociedades gananciales. Pero ahora viene otro gran problema: ¿de qué sociedades gananciales vamos a hablar si durante la etapa convivencial cada uno actuó en forma discrecional respecto a sus bienes? Oiga, pero eso es cierto, sí y no. Vean, por ejemplo, yo he hecho varias consultorías al sistema financiero nacional en el ámbito de Gamarra. Las pymes y MIPES solo tienen 4 años de vigencia. ¿Y saben por qué 4? Porque normalmente al 5.º año hay un adulterio. Esas personas que eran convivientes, que eran solteros y que no tenían compromiso más, cuando la pyme comienza a tener algún relativo éxito, ocurre una infidelidad. Y normalmente la persona afectada en esta separación pierde el patrimonio y también pierde, ¿qué cosa? Los derechos que pudo haber generado en el ámbito familiar.
porque inclusive luego tiene que pedir alimentos, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Recuérdese que en este contexto el sistema financiero evalúa a esos dos convivientes como personas individuales en términos de una sociedad económica, no de un matrimonio. Entonces, ¿que tenemos que cambiar, tenemos que actualizar? Claro que sí. Resulta ilógico que podamos comunicarnos con una persona de Vietnam ahorita mismo y no podamos conocer las condiciones y capacidades, por ejemplo, en el estado civil de cualquier persona en el Perú. ¿O acaso creen que la RENIC tiene todos los datos objetivos? Si ahorita yo muero, probablemente solo sepan que tengo 2 hijos, pero probablemente porque mis hijas puedan plantear una sucesión intestada. No se sabe si tengo hijos en otros lados o eventualmente yo tengo una demanda de, por ejemplo, de filiación de repente, no sé, pues en Apurímac, que por cierto no voy hace 20 años, así que no vayan a pensar que tengo un hijo por ahí. ¿Ya? Pero fíjense que esto suele pasar. Cuando ocurre una sucesión intestada, pasa 1 año, 2 años y aparece un nuevo hijo. ¿Y qué sucede en este tipo de situaciones? ¿Acaso cree que estoy loco para decir esto? Esto es lo que ocurre a cada rato. ¿O no? Peor aún, cuando ocurre ¿qué cosa? Una situación donde un señor fallece, es causante, tiene hijos de una primera relación, que puede ser convivencial, etcétera, ¿correcto? Y esos hijos son conscientes que su papá ha tenido una convivencia con otra mujer de muchísimos tiempos. Pero claro, como no hicieron la formalidad del caso, ¿qué es lo que hacen normalmente los hijos? Sucesión intestada. Ellos son los únicos declarados. Hacen el procedimiento que toma menos de 8 meses, mientras que el reconocimiento de la convivencia toma 2 años y medio y que en pandemia evidentemente se prolonga, que al final los hijos, cuando ya tienen la adjudicación de todos los bienes de su causante fallecido, ¿qué es lo que hacen? Disponen del patrimonio y al final, por más que la víctima, en este caso la conviviente, ya haya sido sujeto de derechos para efectos de reclamar alguna indemnización, los familiares, los hijos, ya no tienen absolutamente nada con lo cual puedan ejecutar una compra. Que este tipo de discrecionalidad es sumamente, ¿qué cosa? Esotérico, es una situación de novela brasileña. Señores, vayan al sistema judicial y se van a dar cuenta que la realidad hace muchísimo tiempo superó lo que dice nuestra legislación. Excelente, maestro. Terminamos con el doctor Ernesto. Antes de ello, el doctor Edson. Doctor Edson, muy buenas noches. Bienvenido a Diápolis. Doctor, buenas noches. Mi inquietud es la siguiente. Dentro de los hijos de una pareja, pues que tuvieron 2 hijos, luego se separan, ¿no? Y resulta que este señor forma una nueva familia. Entonces sucede que los hijos que tuvo en la primera familia mueren, ¿no? Y quedan sus hijos de él y que pasan a ser sus nietos, ¿no? Entonces, estos también podrían reclamar la herencia y también, por ejemplo, de la segunda familia de este señor, pues, un hijo construye en casa de sus padres, ¿no? Y entonces, el problema es aquí para que se puedan, cómo hacer esa construcción que hizo en esa casa. Ahí viene la disputa. Entonces, ¿cómo quedaría esa figura, doctor? Me gustaría ahí una orientación frente a esta parte. Es una pregunta muy representativa de la realidad nacional, ¿correcto? Peor aún porque eso se habla de núcleos familiares sucesivos. Familias sucesivas. La familia sucesiva es cuando las personas conocen el contexto que se va desarrollando, ¿correcto? La esposa sabe que se separó, el señor a los tiempos conoce a otra persona, establece una convivencia con esta mujer y eventualmente las 2 señoras se conocen, pero no tienen ningún tipo de vínculo. Una familia paralela es muy distinta, es aquello cuando normalmente pues hay personas que dicen voy a trabajar a provincias y en provincias tienen otra familia y al final cuando muere se enteran que había esposa y conviviente, ¿correcto? Este tipo de situaciones es peor cuando eventualmente surgen, ¿qué cosa? Acciones discrecionales de parte de la pareja o eventualmente de los hijos que construyen, que disponen, que eventualmente amplifican el contexto del bien. Peor aún, esos bienes ni siquiera tienen título de propiedad y ya construyeron y eventualmente hubo, ¿qué cosa? Una cesión, una venta de aires, eventualmente un anticipo de herencia y terminan generándose nuevos conflictos y al final ese bien dejó de ser un bien individual o bien de la sociedad gananciales y se termina convirtiendo, ¿qué cosa? En un bien de la familia, en términos de una familia extendida,
¿correcto? Porque ya se convierte en una unidad inmobiliaria. Ante estas realidades, el derecho de sucesiones colapsó hace muchísimo tiempo. Y le doy una representación. Señores, en el Perú tenemos casi 33 millones de personas. ¿Y saben cuántos testamentos hasta el año 2019 se registraron? 10.000. Significa que de los casi 24 millones de adultos, solo 10.000 evalúan un contexto de lo que es sus bienes en el ámbito posterior a su muerte. 10.000 son diligentes. Peor aún, recuérdese que hay muchísimos elementos en los cuales probablemente se generen algunas condiciones de informalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay testamentos, pero hay bienes que no han sido inscritos. Y esos bienes inscritos usualmente son manipulables por las partes. Si creen que esto es exagerado, revisen el caso Malborg del Tribunal Constitucional y se van a dar cuenta de cómo dos hijas literalmente se matan para quedarse con el bien del padre. ¿Mm? Excelente, maestro. Y terminamos con el doctor Ernesto. Doctor Ernesto, buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. ¿Se me escucha? Buenas Sí. noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Antes que todo, felicitar a Audiápolis y a usted por su buena exposición, rápida, específica. Y quería preguntarle, en sus años de experiencia, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? También muchos años trabajando con parejas y con familias, pero le quería preguntar a usted por su experiencia connotada, ¿qué intereses hay siempre? Porque ¿por qué el Estado y las instituciones no se preocupan por la salud mental? O sea, hay muchos intereses, hay dinero. ¿Qué situaciones hay? ¿O no hay personas capaces? Porque siempre no hay ningún proyecto, no hay ninguna ayuda y todo lo que se quiere hacer equipo siempre se destruye. Y lo otro que le quería preguntar es que en este caso de infidelidad de la pareja que ha habido, ¿hay alguna llamada de atención, sanción? Porque debidamente la señora, al salir llorando, y salía explicando, presentando una conducta que no tiene salud mental, podría haber una manera de probar, porque su actitud en la televisión, en los medios de comunicación y también de las personas que están ahí que no son capaces, no son capacitadas. A veces veo que en muchos lugares de los medios de comunicación opinan, dicen, insultan o se expresan personas que no tienen el conocimiento, y ahí en la televisión también. ¿Habría alguna manera de mediar eso, de regular, de sancionar? Y esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, Audiápolis, y éxitos para ustedes también. Muy buenas preguntas, pero lamentablemente no le puedo dar una respuesta objetiva. Yo he trabajado en el Estado, he trabajado en todos los poderes del Estado, he estado 20 años en el Congreso de la República, sinceramente ya asqueado de esa realidad, no tanto por el Congreso, sino por los congresistas, que tenemos sinceramente de burros para abajo. Lamentablemente no tengo respuesta, porque ¿por qué el Estado peruano 2021 no tiene para futuro una línea de atención? No se toma en cuenta, porque los conflictos familiares son de dos. Y en realidad eso es mentira. Cuando hay un conflicto familiar, es un conflicto de sociedad. Así de simple. Que se deje esa tontería de decir, no, conflicto de dos, nadie se mete. Mentira. Porque si tú dices eso, correcto, y hablo a muchos que piensan como si estuviéramos en el siglo XII, correcto, con un señor feudal, correcto, ¿qué es lo que está sucediendo? Permites que esa persona agresiva sobre la víctima la pueda matar. Y claro, como el feminicidio sí es punible, correcto, el asesinato de mujer sobre hombre no existe. Yo le permito decir, señor, si usted evalúa los casos de síndrome de Medea, donde la mamá mata a los hijos, generalmente en Navidad y en febrero, se van a dar cuenta que normalmente las madres asesinas no son sancionadas, supuestamente porque están en estado de shock. Claro, han estado en estado de shock, pero compraron el veneno, hicieron la comida, envenenaron a los hijos y claro, han estado en estado de shock. Y te das cuenta que los contextos de género son los que terminan por perjudicar la manera de evaluación de los conflictos familiares, especialmente en un nivel de objetividad. Pero peor aún, ¿cómo evaluar el contexto de conflicto familiar y cómo evaluar la salud mental si antes de esta situación de crisis total en el sistema familiar peruano, estamos hablando de 2021, correcto, antes teníamos un contexto de crisis social totalmente grave?
migraciones en el ámbito rural al ámbito urbano, situaciones de exclusión social en los años 90 y en los primeros años del año 2000, que genera violencia, que generó antes, 1980 al año 2000, terrorismo, que vino en 1969, reforma agraria. Comenzó el contexto de discriminación y racismo en el país. El término cholo antes de esa época tenía otro valor a lo que actualmente es, ¿correcto? Es más, antes de 1969 que venía, recuérdese que vino el contexto de Odría en el cual el Perú se volvió productivo. Ahí es donde comenzaron a surgir los colegios, grandes unidades que eran militarizados. ¿Eran militarizados para crear ciudadanos? No, eran militarizados para crear obreros. Si tienen abuelitos que han estudiado en esa época, recuérdese, ellos eran técnicos, no profesionales. ¿Y por qué se generó esa gente? Para producir, porque el Perú por primera vez se volvió formal, ¿correcto? Antes éramos un país feudal. Y antes de eso, el Perú no existía. Teníamos, ¿qué cosa? Una época llamada la República Aristocrática. Y era solo Lima. El resto no existía. Es más, en la actualidad, si usted no me cree, vaya a Cajamarca. De Cajamarca a Jaén no se puede pasar. Si usted va a Trujillo y quiere ir a San Martín, no hay carretera que los una. Ahí se va a dar cuenta que nuestro país está totalmente disfuncional porque mucha de su gente no le interesó el contexto de formalidad ni tampoco de progresividad a futuro. ¿Esto tiene mucho que ver con el contexto de la salud psicológica? Claro que sí. En los últimos 20 años, para quien usted, por ejemplo, como es psicólogo, se habrá podido dar cuenta que han habido tres gobiernos ministeriales en el ámbito del Ministerio de Salud y 2 ministros que han sido psicólogos y que no han generado ninguna política de salud psicológica. El problema es, ¿esto genera consecuencias? Sí. Permítame darle 2 ejemplos. En Guatemala, después de la Guerra Civil de 1980, no se generó ningún tipo de política de salud mental. ¿Qué es lo que terminó por provocar? Actualmente Guatemala y todo Centroamérica está llena de maras, con lo cual el contexto de conflicto social es evidente. Colombia, 54 años de conflicto armado. Quien les habla tiene como 8 libros analizando el conflicto armado interno en Colombia, inclusive publicando para MinCiencias en Colombia. Soy investigador en Colombia, profesor de pregrado y de posgrado en Colombia, y estos libros permiten detallar. En Colombia sí existe al menos una política de salud mental, porque es consciente que 54 años de conflicto militar evidencia un problema psicológico en cada uno de los ciudadanos colombianos. En el Perú pasamos terrorismo, pero claro, acuérdese que como ese era un problema de cholos, no interesa. Ese es un problema de serranos, así que no se analiza. Claro, cuando tocan tarata, ahí sí, cambia la perspectiva. En el Perú, normalmente no se toma en cuenta que la realidad es tan variada y tan diferente que normalmente lo que hacen los grupos de poder normalmente es atender solo a algunas personas. El gran inconveniente que eso sigue generando exclusión, sigue generando marginación. Ahora bien, en el caso concreto de la pareja en evaluación, reparación, daño y todo lo demás, sí, eventualmente sí, pero recuérdese que estos problemas no son de pareja, provienen de un contexto psicológico preliminar, ¿correcto? Como psicólogo usted sabrá que el síndrome del padre ausente normalmente provoca comportamientos patológicos en ambas personas. Él tiene una conducta bastante centrada porque tiene el respaldo de 2 padres. Esa situación es totalmente distinta, ¿correcto? Y esas situaciones para quienes han tenido alguna situación negativa o de familia en crisis estando de niños, genera patologías. ¿Y cuál es lo relativo? La hibristofilia genera síndrome de fertilidad sociomúltiple, esto es, varios hijos en varias parejas. Genera síndrome de dominó-dat, esto es, que las nuevas parejas crían a los hijos anteriores y finalmente genera nuevos conflictos ante nuevas parejas. Por eso es que a veces hay personas que demandan alimentos a Juan, Pedro y Miguel y tienen las mismas características. Todos son iguales. Esa visión de tener a la expareja igualita en términos formales te permite decir, el que tiene el daño no es esa persona, es normalmente ¿quién? La persona que los busca, porque es esa persona quien los busca. Y eso es un contexto psicológico, que bueno, ya habrá un momento de poder evaluarlo.